La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando. Hola María. Hola Resistencia. Soy Juan Carlos, expatriado por razones laborales desde hace más de 30 años en Bruselas y ahora orgulloso mecenas de La Cafetera. ¿Que por qué decidí hacerme mecenas? Muy sencillo. Como incansable viajero y vulcanólogo que soy, me gusta estar siempre puntualmente bien informado de cómo se agita día a día ese magma populista y radical que haya refugio y sobre todo buena información en programas como La Cafetera. Gracias por hacerme sentir que ya nunca más estaré solo. Salud, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Breve entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Hacemos un punto de la situación de la alerta global por coronavirus. A día de hoy no hay una información excesiva comparado con los días anteriores. En relación con el caso diagnosticado en España, el ciudadano alemán estaba en las Islas Canarias, todo va bien, de acuerdo a la información que hemos recibido de las autoridades. Tonight, we are leaving the European Union. For many people, this is an astonishing moment of hope, a moment they thought would never come. And there are many, of course, who feel a sense of anxiety and loss. Este es un resultado ineludible de quedar fuera del mercado único y de la unión aduanera. Y, por supuesto, habrá sectores afectados. Yo creo firmemente en las bondades de un acuerdo que va a beneficiar a las dos partes y creo firmemente que existe la voluntad política necesaria para conseguir este acuerdo. Combatir el euroescepticismo, que con sus mentiras, con sus fake news, lo que vienen es a dividir la sociedad, a romper las sociedades y a romper la Unión Europea y, por tanto, España. Resulta curioso escucharle a Dolors en esa defensa férrea cuando estamos viviendo como en España son socios preferentes de Vox, que el otro día hablaba de Spexit, ¿no? O simulaba la parte de Spexit. Yo creo que toca ser responsables. Hay un segundo capítulo, hemos firmado el acuerdo de divorcio y ahora vamos a pelear por los alimentos y la custodia de los niños, me temo. Se trata del acuerdo comercial, de cuál es la relación futura. Va a ser a cara de perro, va a ser extremadamente complicado. Hay que intervenir el mercado para fijar un precio mínimo en origen para los productores en función del coste de producción anual. No es el SMI, es el abuso del monopolio. Son los latifundios que se llevan todas las subvenciones públicas, toda la política agraria común, que no beneficia a quien produce, sino a quien tiene la tierra. Estarán presentes las organizaciones profesionales agrarias con cuyos dirigentes he tenido ocasión de hablar en numerosas ocasiones durante los últimos días, y el espíritu y la voluntad es que trabajemos juntos en diálogo, en concertación, para buscar las soluciones a aquellos temas que preocupan hoy a nuestro sector. Por eso quiero anunciar que he trasladado a la dirección de mi partido la petición de una reunión extraordinaria para debatir y decidir sobre posibles acuerdos transversales constitucionalistas en los 3 territorios que en el año 2020 van a tener elecciones decisivas, que son Cataluña, País Vasco y Galicia. Hace algunos días veíamos que en Emilia-Romagna, en Italia, la extrema derecha de Salvini no ganaba las elecciones y todo el mundo reconoce que eso habría sido imposible sin el movimiento antifascista de las sardinas. Hace falta crear cultura democrática con la gente organizándose para defender lo que tanto costó ganar en este país.
The suspect had been recently released from prison where he had been serving a sentence for Islamist-related terrorism offences. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más, bienvenidos. Hoy es lunes. Bienvenidos a este programa donde vamos a tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo, también qué es lo que nos están contando que está sucediendo, y vamos a intentar hacerlo, como siempre, desde el sosiego, desde la tranquilidad, y lo vamos a hacer con la ayuda de los oyentes de la cafetera. Ya sabéis que hay numerosas formas de participar. Almohadilla, la cafetera, UK Gone. Se marcha el Reino Unido con grandes fastos, grandes celebraciones, ahora hablaremos de eso. Grandes celebraciones, se despide de la Unión Europea y lo celebran, bueno, con un arrebato de nacionalismo, mucha bandera británica y mucho discurso grandilocuente, y también una cierta decepción por parte europea y, ¿por qué no decirlo?, algo de vergüenza también, con el rabo entre las piernas, una Unión Europea que se creía lo suficientemente poderosa como para retener al socio británico, que terminó marchándose con las maletas. Yo, como estoy fascinado por el fenómeno, porque el ataque de futurología y de pánico del que nos vienen advirtiendo los grandes medios de comunicación y los analistas, los asesores, politólogos, tertulianos, ¿era el Brexit el apocalipsis definitivo 2? ¿Cuántos apocalipsis más nos pueden anunciar? Almohadilla, la cafetera, UK Gone. Sí, porque llevamos meses escuchando el apocalíptico escenario al que nos enfrentaríamos. Es verdad que había incertidumbres. ¿Qué pasará en el momento que se rompan los acuerdos bilaterales? Por cierto, que eso no será hasta el 31 de diciembre. Ahora se está escenificando la salida, pero los acuerdos bilaterales están vigentes hasta el día 31 de diciembre de este año, algunos y otros en verano. Pero, en todo caso, nos sirve para hacer una reflexión. Yo recuerdo una vez, hablando con el expresidente del gobierno, Felipe González, que me contó un chiste, me dijo, que no era un chiste, dice que lo había vivido él, que estaba en un embarcadero, no sé si en Chile o en Argentina, y entonces vio a un hombre que tenía una barca que ponía Amor Eterno 3. Amor Eterno 3. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Cuántas veces puedes prometer el amor eterno? ¿Cuántas veces puedes prometer el apocalipsis? ¿Hasta qué punto la futurología no se ha equivocado? ¿Quién conoce los acuerdos comerciales a los que se verá sometido el Reino Unido en el futuro? Quizá en su nueva alianza atlantista tendrá un mejor futuro que con la Unión Europea. No lo sabemos, pero lo cierto es que nadie lo sabe, y sin embargo los análisis apocalípticos nos invaden por tierra, mar y aire. Bueno, en torno a eso quiero que reflexionemos, porque también tiene que ver con la manera en la que recibimos la información y la manera en la que se sentencian las verdades. Así que podemos hablar un poco de esto, que vamos a tener mucho que buscar en paralelismos junto a lo del coronavirus, que también nos está afectando tierra, mar y aire. Bueno, muy buenos días a todas, bienvenidos una mañana más. María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. ¿Has descansado? Fin de semana, sí señor. Sí. También os he echado de menos, ¿eh? Bueno, poco a poco. Sí, un poquito. Te hemos visto todo el día de fiesta, pim pam. Bueno, ahora que decías lo del coronavirus, ¿no? El pánico que se está generando. Por ejemplo, estuvimos en la Alhambra y allí, pues, ya había gente, ¿no? Que se sentía bastante asustada cuando había algún grupo, ¿no? De personas, de chinos y de chinas, y entonces se sentían, ¿no? Ya había ciertos comentarios, había tal. Yo creo que es eso, ¿no? La irresponsabilidad mediática en muchas ocasiones, en que, bueno, pues que nada les estropee un buen titular, ¿no? Y un buen, pues una buena manera de contar un escándalo que muchas veces no es tal, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados, por desgracia. A mí lo que me preocupa mucho es el efecto que tiene toda esta política del pánico en la gente, en la mayor parte de los ciudadanos, porque hay gente que pasa bastante al margen, que pasa bastante, absorta a sus cosas y no cae en estas trampas, pero es verdad, el escenario de pánico que nos presenta, también tenemos mucha cultura cinematográfica, ya hemos visto demasiadas veces V de Vendetta como para no preocuparnos, pero bueno, hay que empezar a separar ficción de realidad y ahora lo vamos a hacer. Bueno, Sergio en London, muy buenos días, dice, buenos días, ya están los Brexiters diciendo que no ha pasado nada por el Brexit, el próximo 1 de enero se lo cuento. Es verdad, Sergio, no te voy a quitar la razón.
aunque va en dirección contraria a la tesis que quiero defender esta mañana. Pero no te voy a quitar la razón por una cosa, porque lo que no sabemos es lo que va a ocurrir. Eso no significa que no vaya a ocurrir nada malo. Lo que significa es que no sabemos lo que va a ocurrir. Y que todos aquellos que hablan desde la certidumbre más absoluta están especulando, que es exactamente lo mismo que está ocurriendo con el coronavirus. Así que, ¿hay indicios racionales para pensar que puede ocurrir algo? Los hay. ¿Hay indicios racionales para pensar que puede ocurrir todo lo contrario? También los hay. Y esta es la desgracia informativa. Y por eso, como yo he visto desde hace casi ya 22 años cómo se confeccionan las noticias desde el corazón mismo de empresas informativas, oye, que he trabajado en la SER, colaborado en medios como la cadena SER, Televisión Española, el periódico El País, he colaborado en medios como Antena 3, como Telecinco. Creo que algo de cómo se confeccionan y quiénes confeccionan y con qué espíritu se confeccionan las noticias, algo de esto puedo decir. Y te aseguro que la imagen que se traslada sobre los acontecimientos, sobre lo que está ocurriendo, es sustancialmente diferente a la realidad. No porque la realidad sea mejor o peor, sino porque el sesgo que emiten los medios de comunicación, la manera en la que se trata, quienes redactan esas noticias, la forma en la que el periodismo moderno las acompaña con músicas más relacionadas con las películas o con el cine bélico que con la actualidad informativa. La manera en la que se presenta la información nos plantea unos futuros y unos abismos que yo honestamente, que tengo el mismo, por lo menos, sin tirar más faroles, el mismo nivel informativo que el resto de mis compañeros en la profesión. Y, sin embargo, yo cuando veo que se habla del coronavirus, por ejemplo, fijaos, podemos estar viendo, hay unas imágenes que están circulando con una gran dimensión por los medios de comunicación sobre la emergencia sanitaria, ¿no? Bueno, depende de qué es lo que escuchemos, depende de dónde pongamos el foco. Porque desde el mismo Ministerio de Sanidad, donde se están tomando medidas, y así los grandes medios de comunicación anuncian, el Ministerio de Sanidad toma medidas ante la emergencia. Es verdad, pero es que el mismo Ministerio de Sanidad, en la misma rueda de prensa dice esto. Obviamente esto hay que verificarlo, hay que tener mucho cuidado con esos datos, pueden ser muy preliminares y puede cambiar de un día a otro en un sentido y en el otro, pero sí que hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible, sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real, en otras zonas hay una transmisión limitada y controlada, y por lo tanto parece, además con el número de casos nuevos que van notificándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Este es el máximo experto. Ministerio de Sanidad, Epidemiología, es un experto, además muy reconocido fuera de España. Y habla en esos términos. ¿Se está equivocando? No lo sabemos y es verdad, nadie lo sabe. Son datos preliminares. Pero lo que no cabe tampoco es el pánico. Si China ha construido un hospital en 3 días, es que es el apocalipsis global. E insisto, como estamos hablando para adultos, y parece no creo que sea necesario insistir tanto en este punto, pero no quiero decir que no esté ocurriendo nada, porque no sería verdad. Lo que quiero decir es que hay que contener el pánico, de la misma manera que hay que montar políticas para contener la expansión de los virus. Pero claro, si hablamos con contexto, el virus SARS es un virus que también nace en China, o la expansión se prolonga en China, y tiene unas consecuencias económicas para China en la década pasada. Unas consecuencias absolutamente brutales para China. ¿Qué es lo que aprendió aquel país? Que necesitaba enviar un mensaje de seguridad lo suficientemente poderoso como para que no se cuestionasen sus medidas. Y entonces de ahí la política de no ya construir un hospital, que lo podrían haber hecho y lo podían haber hecho en secreto. No lo construyen en secreto, lo construyen con luces y taquígrafos a la vista de todos para que se vea que el gobierno toma medidas. Que es exactamente lo mismo que están haciendo los grandes gobiernos. Es decir, no estamos con las manos quietas, no estamos con las manos paradas. Eso no significa que el virus no sea un virus muy importante, lo que nos dicen los científicos, no nosotros, que no sabemos de esto, como ningún tertuliano, por cierto. No nosotros. Lo que dicen los científicos es que el grado de expansión y de contagio es similar al de otros virus de esta naturaleza. Es grave, sí, pero muere mucha más gente por gripe al año y nadie construye hospitales en 3 días.
Ya escuchamos el otro día a Ainhoa Goñi con las cifras. No es que se multipliquen por 1000, es que son extraordinariamente, radicalmente diferentes. Muchísimo más altas las de por ejemplo, las de la gripe o las de la contaminación. Dicho lo cual, ¿puede ocurrir algo? Puede ocurrir. Pero lo que no cabe es el ataque de pánico, las músicas militares, estado de pánico, los titulares en las televisiones y luego el contexto, la manera en la que se nos sirve acompañado de pequeños rótulos, nuevo y expansivo virus mortal, por ejemplo, acompañado de los titulares. Entonces, por eso cuando nosotros hacemos apología del sosiego y de la calma, lo hacemos para esto, lo hacemos para el Brexit. ¿Puede ocurrir algo malo? Puede ocurrir. ¿Pueden darse circunstancias negativas en el Brexit? Lo puede dar. Lo que desde luego estoy dispuesto a defender es que no hay más datos que los que estamos dando a conocer. No los hay, no existen, nadie sabe qué es lo que va a ocurrir. Y a mí esta apología del dolor, esta apología del sufrimiento, esta apología del caos que se hace en los grandes medios, pero también en la calle, porque todos somos muy conscientes de que esto no es un fenómeno exclusivo de los medios de comunicación. Todos y cada uno de nosotros sabemos que es mucho más fácil de comunicar el fallecimiento de un familiar que una buena noticia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ocurre a esta sociedad? ¿Qué es lo que nos está pasando? Así que yo entiendo que lo que hoy estamos reflexionando no es muy popular, porque camina en dirección contraria al discurso general y señala también a los enemigos del pueblo. Pero todo el fin de semana observando las imágenes del Reino Unido tras el Brexit, yo creo que cabe una reflexión sobre la arrogancia. ¿Son arrogantes quienes votaron a favor del Brexit? ¿Son arrogantes quienes celebran en las calles la salida del Reino Unido de la Unión Europea? Hombre, a lo mejor tenemos que mirarnos un poquito al espejo. Porque llevamos décadas defendiendo el poder de la democracia como único camino para la resolución, para la convivencia, para la resolución de los conflictos políticos, décadas defendiendo el derecho de los ciudadanos a elegir su destino, y cuando los ciudadanos lo hacen, se inundan las tribunas de opinión llamándoles inconscientes, malinformados. Y, por supuesto, los bienpensantes europeos, que gozamos de toda la información posible, porque somos catedráticos, doctos en los datos que nos facilitan esos numerosos estudios que tenemos relacionados con el comercio internacional, con las relaciones internacionales, con la doctrina económica hegemónica. Así que para los bienpensantes europeos, los británicos son unos ignorantes que han votado engañados, víctimas de las fake news y de Facebook, no como nosotros, que tenemos Facebook pero de forma circunstancial, apenas lo utilizamos, porque nosotros nos movemos más bien por el WhatsApp. ¡Ay, pueblo culto que solamente caemos rendidos ante la verdad! Yo no sé qué va a suponer el Brexit, ni qué va a suceder tras el Brexit, nadie lo sabe en realidad. Puede ser el principio del fin, puede ser el principio de algo nuevo, puede ser que la historia de los países y la formación de los países es cambiante. Y no hace falta más que mirar a esta sociedad llamada humana, o a los últimos 300.000 años, para darse cuenta de cómo ha estado cambiando la forma que tenemos los seres humanos de relacionarnos. Y hay que ser un poco soberbio y un poco arrogante para pensar que hemos llegado al final del camino, al final del abismo. ¿Será esto el principio del fin? ¿O quizá el principio del fin es que nosotros estamos diciendo que es el principio del fin? ¿O quizá es que el principio del fin comienza exactamente en el momento en el que nosotros decimos, como hagáis esto va a ser el principio del fin? ¿O no será el principio del fin el momento en el que empecemos a pensar que los ciudadanos no tienen derecho a expresarse? Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando, no estás sola. Así que vuelvo a insistir, no tenemos ninguna de las soluciones. Lo que no tenemos es miedo. Pero solución, ni siquiera tenemos la capacidad de la futurología de la que están tan bien protegidos el resto. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero sabemos que va a ocurrir lo que está ocurriendo desde siempre. El mundo cambia. Buenos días, cafetera. Hoy vamos a analizar también con la ayuda de Tomás, Pedro Quintana, muy buenos días. José Alberto Martínez, Nativo Tecnológico, gracias. El Conde de Montecristo, Xavi Gracia, Edi Muscus, muy buenos días. Rubén, buenos días. Tomás, Belkis, buenos días. Enfermeros Alesa, buenos días. Escolástica, vamos a morir todos, dice. Ah, sí, a mí me gustaría, me voy a comprar un altavoz de esos para ponerme en la Gran Vía y a gritar, el apocalipsis se acerca, el apocalipsis, hermanos, que no os pille desprevenidos. Bueno, el caso es que sobre el
Brexit, también es cierto que lo que sí que hay es un cierto espíritu de intentar aprovechar, los que nos hemos quedado, de intentar aprovechar para reivindicar un poco la idea de una Europa unida, porque una Europa unida en lo comercial pues puede tener beneficios comerciales precisamente para combatir, para luchar contra otros mercados, que esa es la gran batalla real de fondo, pero también puede tener, en fin, algunas redistribuciones en la Unión Europea que a España le han beneficiado mucho, y eso es un hecho que no se puede obviar tampoco. Así que, ¿cómo va a ser la relación a partir de ahora sobre el Brexit? Garicano, en el objetivo, se necesitan acuerdos futuros con el Reino Unido. Hay un segundo capítulo, hemos firmado el acuerdo de divorcio y ahora vamos a pelear por los alimentos y la custodia de los niños, me temo. Se trata de el acuerdo comercial, de cuál es la relación futura. Va a ser a cara de perro, va a ser extremadamente complicado porque, bueno, para empezar tenemos ya como primer punto, va a ser el acuerdo sobre la pesca, que va a ser casi una prioridad para que luego todo demás pueda, el campo, los agroalimentarios, etcétera, se puedan negociar. Y el acuerdo sobre la pesca afecta directamente a 10.000 empleos. España hay mucha flota pesquera española. Así que, en efecto, ahora hay que redibujar nuestras relaciones comerciales. También, Idoia Villanueva, sobre el debate del Brexit, y le recuerda a la derecha sus acuerdos con la extrema derecha euroescéptica. Resulta curioso escucharle a Dolors en esa defensa férrea cuando estamos viviendo como en España son socios preferentes de Vox, que el otro día hablaba de Spexit, ¿no? O simulaba la parte de Spexit. Yo creo que toca ser responsables. Y esto no va de fortaleza ni de combatir, sino va de cómo vamos a escuchar más a los ciudadanos, porque es cierto que el euroescepticismo está creciendo en los diferentes países. Lo que es necesario es hacer una reflexión profunda por qué políticas hemos llevado a cabo que han sentido la ciudadanía sentirse expulsados y se han sentido fuera de ese proyecto europeo. Combatir, como decía antes, paraísos fiscales, dumpings fiscales y asegurar un estado de bienestar mínimo para todos los ciudadanos de Europa. Así que, en efecto, la derecha, mientras exige al Partido Socialista que se aleje de los euroescépticos, cuando ellos mismos están formando sus propias alineaciones con partidos como la extrema derecha, que tienen claramente discursos euroescépticos cada vez que les surge algún tema. No hay más que hablar de justicia, por ejemplo, que consideran que la Unión Europea es la que está protegiendo y el sistema de justicia europeo a Puigdemont y todas estas cosas, en fin, que nos lanzan día tras día. Pero lo cierto es que más allá de eso, desde la derecha le exigen a Pedro Sánchez que sea claro. Combatir el euroscepticismo, que con sus mentiras, con sus fake news, lo que vienen es a dividir la sociedad, a romper las sociedades y a romper la Unión Europea y, por tanto, España. ¿Cuánto necesitamos gobiernos fuertes que de verdad crean en Europa? Y, por tanto, Sánchez se tiene que alejar, tiene que romper pactos con aquellos nacionalistas que vienen a romper España. Eso decían desde el Partido Popular, desde la derecha, las fake news que hacen que nos dividamos, las fake news, no como cuando ellos se presentaban con un voto del Partido Popular y decían, ¿veis este voto? Es un contrato de trabajo, metedlo en las urnas, tendréis empleo. Bueno, pues hoy en las portadas de los periódicos el asunto está más relacionado, como decimos, con el coronavirus, con la expansión del coronavirus, que tal y como decíamos aquí esta semana en la cafetera, se ha expandido más rápido el pánico al virus que el virus en sí. Vuelvo a insistir, más allá de las consideraciones, más allá de lo que nos depare el futuro. Hoy, en la portada del periódico El País, China retrasa la vuelta al trabajo y a la escuela de millones de personas. Las empresas escalonan el retorno de sus empleados para evitar que el virus se expanda en las aglomeraciones. Con una fotografía de la evolución de esas obras, que ha sido una obra de ingeniería, la verdad, bastante interesante, aunque es una acumulación de contenedores. Es un hospital hecho a base de contenedores. Esto me hace gracia. Por una parte, tenemos dos estrategias diferenciadas en los medios de comunicación. Porque ha impresionado mucho que se construya un hospital en una semana. Y entonces los medios dicen, bueno, lo ha hecho China, pero, decía un artículo en el diario El País mismo, decía, lo ha hecho China, pero no ha hecho, era una entrevista a un arquitecto español, pero no ha hecho nada que no se pueda hacer, nosotros tardamos más, pero es por la burocracia.
no como en China, que lo hacen todo en 10 minutos. En algunas ocasiones el comunismo es la fuente de la burocracia, en otras ocasiones el neocomunismo, este capitalista que hay en China, es sin embargo síntoma de eficacia, en otras, según les interese, pues es síntoma de recorte de libertades, en fin, el enfoque que se da. Pero me hacía gracia porque ponían un poquito en evidencia, bueno, es una construcción, pero esto sabemos hacerlo nosotros perfectamente. No lo sé, porque como decía Belisa, en este país se necesitan 20 años para ponerse de acuerdo en construir un hospital y cuando está hecho se cierran las plantas por falta de personal y así con todo. Pero lo cierto es que allí, es verdad, se ha hecho un hospital en una sola semana. Claro, esto como gesto de gravedad, bueno, también como gesto, es verdad, puede ser interpretado como un, no sé, igual es un mensaje que nos llega desde el apocalipsis. Mirad, si China está construyendo hospitales es que la situación está desmedida. O a lo mejor lo que quieren es, como decíamos antes, combatir precisamente contra el efecto, las consecuencias económicas tan gigantescas que está teniendo en términos de imagen pública, de opinión pública, el hecho de que el coronavirus, esta variante del coronavirus, haya comenzado allí. Y por lo tanto están enviando un mensaje clarísimo al mundo. Estamos tomando medidas urgentes, inmediatas y además que os van a impresionar. ¡Pum! Construcción de un hospital en una semana. Que por otra parte, es verdad, no deja de ser, bueno, más que un hospital, es una acumulación bastante bien llevada de containers. Bastante bien conducida. Porque le han tenido que montar todos los suministros paralelamente. Pero no deja de ser una acumulación de containers. También eso contribuye, ayuda a entender la construcción. Bueno, dicho lo cual, portada del periódico El País, también portada en el periódico El Mundo con una imagen del laboratorio español que lucha contra el coronavirus. Y entonces un científico vestido con un traje de estos antiguerra biológica, metido en una cámara donde está haciendo laboratorios. El virus de Wuhan también se combate en Madrid, en el Centro Nacional de Biotecnología. El equipo de Isabel Sola sigue de cerca la evolución del coronavirus y trabaja ya en una vacuna. Dice, este virus es de la misma familia que el SARS, debemos ser cuidadosos. Bueno, lo que pasa es que lo que dicen los máximos expertos, la máxima autoridad es esto. Obviamente esto hay que verificarlo, hay que tener mucho cuidado con esos datos, pueden ser muy preliminares y puede cambiar de un día a otro en un sentido y en el otro, pero sí que hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible, sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real, en otras zonas hay una transmisión limitada y controlada, y por lo tanto parece, además con el número de casos nuevos que van notificándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Pero España tiene que trabajar en todos los escenarios posibles. Y mientras tanto, también en Estados Unidos, es verdad, se declara emergencia sanitaria por coronavirus, aún reconociendo la dimensión que está teniendo y que el riesgo allí es bajo. Palabras de América. We still have a low risk to the American public, but we want to keep it at a low risk. Claro, a ver qué gobierno es el que se niega a tomar una medida, no vaya a ser que luego la dimensión pues sea mayor de lo que los científicos auguran. Como ya hemos hablado aquí con los científicos y ya nos explicaban entre el 1 y el 4% de mortalidad, el ébola tiene un 50%. Estamos hablando de dimensiones diferentes. La expansión también es diferente, el tipo de contagio también es diferente. Esto es lo que dicen los científicos. Ahora bien, está por ver pues que el camino que siga sea exactamente ese. En todo caso, en lo que sí que está afectando el coronavirus, la epidemia del coronavirus amenaza a la economía mundial, dice La Vanguardia. China inyecta liquidez en los mercados para apoyar la actividad. Pekín refuerza el control de las personas, dice La Vanguardia. Así que, como veis, lo que sí que se ha instalado es pánico en la economía global. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros. Voceras del feminismo supremacista no hablan en nombre de todas las mujeres, sino en nombre de su propia ideología, que es una ideología totalitaria y, por cierto, también suicida. No cabe
la inmigración irregular. No hay sitio para todos los que quieran venir a España para disfrutar del estado del bienestar, que no es ilimitado. A partir de mañana, nuestra policía municipal va a tener todo el apoyo del ayuntamiento y vamos a recuperar la seguridad en nuestras calles. Si a España vienen inmigrantes que lo que quieren es disfrutar de las ayudas sociales, sin respetar nuestras costumbres, que amáis a vuestra patria, ¡fachas! ¡Que queréis a España, fachas! El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman 2 manzanas, pues dan 2 manzanas. No tenemos por qué ver fiestas, y puede haber más fiestas, no solo del orgullo gay, en que se denigre la dignidad de la persona, que se exhiban de forma poco decorosa y se hagan actos explícitos, sexuales. Yo creo que el mayor enemigo, o el mayor amigo, el mayor aliado de la xenofobia es el buenismo. Estás escuchando La Cafetera. Una de las cosas que más me emocionan y me ilusionan es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir. Pamela Palenciano, muy buenos días. Buenos días. Bueno, eres activista, eres autora, además, para quienes no lo sepan, autora del monólogo teatral contra la violencia machista que se llama No solo duelen los golpes. Y además hoy queríamos hablar contigo en especial por lo que sucedió la semana pasada, que tuviste que hacer este monólogo en la calle después del veto de la Asamblea de Madrid, donde estaba programado hacerlo. Yo te quería preguntar me gustaría que nos explicases qué ocurrió y qué explicaciones te dieron. Se pidió la sala del grupo de Unidas Podemos, que son quienes lo pueden hacer, no a personal a nivel individual, para representar este monólogo, para simbólicamente defender lo que la semana anterior habían hecho con el PIN parental, de que mi monólogo era uno de los motivos, era una de las chorradas, como así decían en su Twitter en Vox, era una de las chorradas por las que querían poner el PIN parental. Cuando el grupo de Unidas Podemos solicita la sala de la Asamblea de Madrid, contando que era una jornada de violencia machista que se iba a hacer en la sala, ellas piden el espacio y dicen lo que se va a celebrar. Según ahora la Asamblea, dicen que eso es mentira, que no se pidió para una representación teatral, se pidió para un taller y que las condiciones de la Asamblea no son las óptimas para una representación teatral, cuando ahí en la Asamblea se sabe que hay representaciones, manifestaciones artísticas y culturales durante todo el tiempo. Sí, también, además llevas ya bastante tiempo haciendo este monólogo. Yo te quería preguntar si habías vivido una censura así antes o es algo que te ha sorprendido porque no lo habías vivido prácticamente nunca. La viví en México hace ya muchísimo tiempo, en un contexto latinoamericano y mexicano, con el que aquí no se habla mal como en tu país, y sí que me censuraron también, casi no me dejaron presentar mi último monólogo de una gira que tenía contratada en México, y me sorprendió, me dio miedo porque hubo amenaza de muerte por medio, pero en este país, que supuestamente nos creemos siempre lo mejor que el resto, y que hay democracia, que hay libertad, que yo estoy alucinando. O sea, cosas que en 16 años nunca me habían pasado en el Estado español me están pasando y no lo logro entender, la verdad.
Bueno, de hecho, al final lo tuviste que hacer, como decíamos, en la calle, y hemos recuperado además un vídeo que se difundía, ¿no? Con ese hashtag de menos pin y más pam, ¿no? Y decías al final de tu actuación, decías, esto que me está pasando a mí nos lo están haciendo a todas, no solamente me está sucediendo a mí, ¿no? Y además pedías el apoyo también de la gente en momentos duros como este. ¿Cuál crees que debería ser la respuesta de la sociedad ante este tipo de cosas? Pues darnos cuenta de que hay, de hecho ya tengo la confirmación, estoy esperando ya hacerlo público pronto, hay la confirmación de toda una estrategia, todo un lobby político de la gente de Hazte Oír y mucha gente de ultraconservadora, que hay mucho dinero detrás de todo esto para poder atacar a las defensoras de derechos humanos más visibles, ya sean feministas, ya sean defensoras del LGTBI, defensores y defensores, ¿no? Y hay todo un complot para atacarnos a las que somos más visibles, pero que después van a ir a por las que no son tan visibles. Es decir, hay una gente que estamos en primera línea por los medios y luego hay gente que está, que no, y está bien que no estén tan en primera línea para que sigamos con esta estrategia de querer cambiar el mundo a un mundo más humano y más justo. Que esto no es adoctrinamiento, que esto no es... Que la sociedad debería de darse cuenta de que una vuelta atrás no es bueno, no es momento de volver atrás a ningún sitio. Si hay que volver atrás, que sea para coger impulso, no para quedarnos estancados. Además, el otro día hablábamos de la censura parental, ¿no? De ese veto parental. Y además hablábamos con una de las personas que está en esa asociación LGTBI que impartía las charlas en Murcia, y le preguntábamos precisamente cuál debía ser el mensaje de tranquilidad que se debería dar a las familias, cómo deberían actuar las familias para defender precisamente la libertad e ir en contra de este PIN parental. Yo te quería preguntar también sobre eso, ¿no? ¿Cuál debe ser la reacción de la sociedad ante cosas como el PIN parental? Darse cuenta del escándalo que significa volver atrás y tener controlada a las criaturas, que ya bastante controladas están, dándonos cuenta que lo que quieren censurar es todo el discurso que esté en la libertad de derechos humanos. Porque desde luego cuando a mi hija le van a dar una charla a la policía sobre educación vial, no me piden permiso, y el policía de repente está haciendo comentarios súper machistas, racistas, homófobos, no sé, y a mí no me piden permiso. Entonces, ¿por qué nos van a censurar una parte y a la otra no? Es que no tiene que haber ningún control de nada. Tenemos que confiar en la escuela pública, que para eso está, con un programa que está más que informado, que está la ley puesto, que a las familias nos informan de cómo es, y confiar en que aquí no se está adoctrinando a nadie. Tú además representas el monólogo además en institutos, sigues pudiéndolo hacer, ¿no? Entiendo. Bueno, en Madrid hace ya tiempo que me tienen bastante vetada, no es nuevo esto. Pero ahora ya, por ejemplo, ya me estoy encontrando con problemas de incluso gente aliada mía que me dicen no digas lo de no nombres a Vox en tu monólogo porque eso nos hace retroceder. Y es como, espérame, perdona, yo no soy la sexta que todo el día nombra este partido para darle bombo. Yo soy una persona que sufre una amenaza directa por parte de este partido y tengo que nombrarlo para que las criaturas entiendan que en la democracia, si un partido amenaza a una persona en concreto, no es democrático. No es libertad de expresión que te amenacen, ¿no? Entonces, es muy fuerte que encontrarme con compañeras aliadas que me digan que no es momento de hablar de esto. O sea, que estoy vetada a la hora de yo poder expresarme libremente, incluso en la izquierda también, o en la gente más abierta, más plural. También te dicen, de esto mejor no hables porque las familias me van a montar un pollo a mí. No sé, me sorprende mucho esto, la verdad. Y también te quería preguntar cuál es el feedback de los estudiantes cuando haces este monólogo, ¿no? Si hay esperanza en las nuevas generaciones, si ellos siguen avanzando a pesar de todas aquellas, este tipo de grupos, ¿no? Que quieran hacernos retroceder en los derechos humanos. Sí, aunque haya 3 o 4 o 5 en un aula que de repente se identifican abiertamente con Vox y te lo dicen, se ponen pulseras del partido, se ponen banderas españolas pero desde el lado de la discriminación, pues sí merece la pena porque hay muchísima gente joven que ya está en presente queriendo cambiar las cosas y nombrando libertad, crítica. O sea, yo creo que yo por eso lo sigo haciéndolo, porque confío mucho en la juventud, de verdad, si no, no lo haría. ¿Vas a seguir, que no lo haría. ¿Vas a seguir haciendo este monólogo, entiendo, ¿no? Más allá de los institutos. Sí, seguiré también en teatro, seguiré también en asociaciones y los institutos son mi prioridad, que es lo que yo cuando empecé este proyecto empecé con el deseo de contar mi historia, que a mí nunca me habían contado en mi adolescencia. Y es por eso que aunque me cueste más, también esto tiene un efecto contrario. Gente que no conocía el monólogo estos días, pues ha dicho, pues yo voy a hacerlo, yo voy a ser valiente, porque creo que hay que ser muy valiente también con la gente incluso que se posiciona de nuestro lado, de decir, yo quiero contratar este monólogo, quiero que venga a mi instituto
Y bueno, estos días pues aumenta el trabajo. En Madrid, desde luego, no. En Madrid ha bajado. En Madrid, de hecho, se han cerrado unos cuantos, desde las noticias del otro día se han cerrado unos cuantos monólogos por el boicot. Pero en otros sitios se han abierto, claro. Pues Pamela Palenciano, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Don't be afraid. Nacho Corredor, Ignacio Corredor, muy buenos días. Buenos días. Qué gusto que te vengas por aquí a la cafetera, Nacho. Bueno, mi primer micrófono yo creo que fue aquí, hace 12 años, cuando todavía no tenías este estudio también montado, pero la guardilla ya existía. Y nos hemos ido... Estamos estancados, es verdad, ahora que lo dices. Ahora que lo dices, nos hemos estancado. No, hombre, entonces no tenéis la comunidad que tenéis hoy, no erais la resistencia, no estabais cada día... No. De todas formas, si escuchases el programa, me entristece, me duele, pero si escuchases el programa con cierta frecuencia, sabrías que hablar del paso del tiempo no es una buena idea. No es una buena idea en este nido. Pero bueno, lo aceptaremos. Hemos preparado pan, no sé si quieres tomar café, pero... Nacho Corredor es politólogo, es analista, le veis con frecuencia en los medios de comunicación. Yo muchas veces le llamo, cuando hay algún asunto además referido con Cataluña, cuya política conoce muy en profundidad Nacho Corredor. Has hecho muchas cosas, has hecho de todo. Fuiste hasta asesor del gobierno. Bueno. Has tenido etapas interesantes. Bueno, yo creo que durante un tiempo... Yo empecé a estudiar ciencias políticas porque quería entenderla. Luego empecé a participar en los medios de comunicación porque quería analizarla. Luego estuve un tiempo en las instituciones porque quise participar de ello y con el paso del tiempo uno se da cuenta que se hace política desde muchos sitios, también desde sitios como este, ¿no? Y Nacho es extremadamente brillante y es extremadamente joven. ¿Porque cuántos años tienes tú? No, era extremadamente joven el día que nos conocimos, que era una joven promesa. Ahora ya estoy a punto de hacer 30 años. No, pero con 16 o 17, que es cuando nos conocimos, podía ir de joven por los sitios y eso tenía valor, hoy ya no. Que yo no me lo creía. Pero en eso, Nacho, no pasa nada, porque Fer se sigue sintiendo joven y es más mayor que nosotros. Me has preguntado dónde estaba la chilaba, pero es que no te has fijado en los pantalones que llevo. O sea, esto es lo que... No, es verdad. Tú te has ido haciendo joven con los años, sí, es verdad. Total. Cuando te conocí ibas con camisa, con una americana negra. Sí, pero... No, iba a contar que cuando... yo creo que a estas alturas ya podemos contarlo todo. Yo conocí a Nacho por una entrevista que hizo. Además una entrevista radiofónica para un digital en el que colaboraba, y entonces entrevistó, y fue bastante contundente, a Carlos Dávila, un periodista que había hecho unas alusiones contra el presentador de televisión Boris Izaguirre, que le había llamado rompeculos o no me acuerdo qué. Sí. Y entonces un periodista, entrevistó a Carlos Dávila y le estaba preguntando, y fue súper contundente, hasta el punto que yo no sé si te llegó a colgar, pero se cogió un rebote de la hostia. La entrevista acabó unos segundos después, sí. Acabó en unos segundos, porque le dijo, ¿a usted le parece que esta es una manera de tal, no sé qué? Bueno, fue muy contundente, y entonces yo escuché aquella entrevista y le puse un mensaje, oye, acabo de escuchar esto y me parece que ha sido bastante valiente y tal, pues me llamo Nacho Corredor, tal, no sé qué. Y entonces me dice, tengo 16 años o 17 años. Y entonces yo dije, es mentira, o sea, es imposible, porque además el tono de la entrevista era muy, muy serio. No, yo tenía la voz más grave antes que ahora. Seguramente la impostaba para parecer adulto, pero es verdad que yo hace no mucho volví a escuchar ese vídeo y me sorprendí a mí mismo, uno por la voz y dos porque no sé si ahora, dándole vueltas, hubiera hecho la misma pregunta y de la misma forma, ¿no? Yo creo que la inconsciencia o la valentía del momento vital ayudó, yo creo, a hacer una buena pregunta en una buena entrevista. Muy duro, muy contundente, pero además exigente, y entonces me impresionó mucho, y entonces me dijo, tengo esa edad, y yo no me lo creí. Y entonces yo necesitaba ayuda y Nacho se ofreció a echarme una mano en Radio Cable.
hizo bastantes buenas entrevistas, todavía hay algunas que están publicadas a personajes políticos y tal. Me dijo que estaba a punto de estudiar en la universidad, que estaba decidiendo que iba a estudiar, si periodismo, políticas y... Bueno, de esto hace 15 años, tócate las narices. Sí. Y, bueno, no sé, 15, pero vamos. Sí, más o menos. Por ahí. Y entonces me impresionó mucho Nacho Corredor y desde entonces hemos sido muy amigos y además es verdad que le he llamado cuando había asuntos así también para comentar. Y eres uno de los pocos periodistas que luego cita a la fuente de información. Sí, pero no es habitual. Yo hablo con mucha gente también que me pide su opinión y ya me parece una buena forma de incidir en la opinión pública, lo asume como propio, ¿no? Pero tú eres de esos periodistas que cita, oye, como dice esto puede ser así. Pues cuando has entrado en el estudio, abríamos esta mañana una reflexión, Nacho, sobre, a ver qué te parece a ti, porque sobre la manera en la que se fabrica la agenda setting, el gran discurso público, ¿no? Entiendo que hay una responsabilidad por parte de los políticos, hay una responsabilidad por parte de los medios de comunicación, en el debate público, también socialmente, decía antes. La gente transmite de forma mucho más cómoda la muerte de un familiar que una buena noticia. De alguna manera tenemos un cierto magnetismo por el pesimismo, ¿no? Por las cosas apocalípticas. Pero veía ahora con todo esto del coronavirus o con el Brexit y decía, con los datos que manejamos, ¿quién tiene la capacidad de hacer futurología para saber si la nueva alianza del Reino Unido con Estados Unidos va a ser más beneficiosa para ellos de la situación que han tenido? ¿Quién tiene para decir, no, les va a ir fatal, les han engañado? Siempre creemos que la verdad además la poseemos nosotros y el resto son unos engañados. Ha pasado con Cataluña igual. Sí, no, en general yo creo que nadie tenemos idea de nada, ¿no? En los últimos 10 años casi todo lo que ha ido pasando, no sé si era previsible, pero desde luego nadie lo vaticinó. Yo soy un gran consumidor de prensa del corazón y eso en mi entorno, que es un entorno serio, solvente, genera siempre genera muchas suspicacias. Para mí la prensa del corazón es una forma de desconexión absoluta de la realidad y el problema es cuando hay una parte de la sociedad que solo consume ese tipo de prensa, ¿no? Pero lo traigo encima de la mesa porque la prensa del corazón, que tiene una ética como muy, muy relativa, tampoco dista tanto de lo que pasa en el mainstream mediático, ¿no? Yo recuerdo una conversación con un productor muy famoso, ¿no? de este tipo de prensa que me decía, oye, yo cuando tengo discusiones con mis colegas periodistas serios les digo, yo hago lo mismo que vosotros, pero sin intentar engañar a nadie. Lo mío es evidente, lo que es, lo mío es un circo. Hoy hay muchos espacios de información política que siguen la misma lógica que un espacio de información de prensa rosa, ¿no? Que es espectáculo, es fútbol, ¿no? Yo creo que eso pasa mucho y eso tiene partes positivas y yo durante un tiempo lo vi positivo porque con ese formato había capacidad de incorporar a nuevas personas al debate público. Si hoy hicieron un programa, no sé, como La Clave, que está por YouTube, ¿no? Que era un programa de televisión española que duraba como 4 horas, una tertulia lenta, no lo vería nadie. Por tanto, quien lo hiciera no incidiría en el debate público. Pero me genera dudas también de qué aporta finalmente la simplificación de la realidad o no. Una de mis obsesiones es no tratar en el debate público a la gente como si fuera adolescente en el mejor de los casos o con diversidad funcional en el peor de ellos, ¿no? O sea, yo creo que a veces la aproximación que se hace desde muchos medios de comunicación al público es como si la gente fuera tonta y se le trata como niños. En el tema catalán lo hemos visto, pero lo vemos en casi todos. Yo creo que si a la gente se le dice la verdad, se le hace pedagogía y se le cuenta qué hay detrás de las cosas, pues la gente sabe de lo que se está hablando y decide en consecuencia, ¿no? Y luego está todo este debate de las fake news y de la manera en la que... Ahora escuchaba a Dolors Montserrat, de la manera en la que denunciaba cómo la sociedad víctima de las fake news toma las decisiones. Pero la política genera muchas fake news y los medios de comunicación generan muchos. Solamente el sesgo informativo, la manera en la que se cuentan las cosas. Y dices, claro, la línea entre la verdad y la mentira pues es delgada. Cada vez hay más intelectuales, politólogos, especialmente en el mundo anglosajón, que ya empiezan a preguntarse si
la democracia es un sistema que tiene sentido en este contexto de hipermediatización, de emocionalidad tan disparado, donde es tan fácil cambiar estados de opinión. O sea, la democracia es un sistema que tiene sentido en la medida en la que quienes participan de ello tienen, esto desde la teoría, información perfecta, y entonces en base a esa información perfecta toman decisiones. En principio, en la teoría, toman decisiones además en base a elementos racionales. Esto nunca ha sido así, pero cada vez es menos así. Es muy fácil alterar el estado de la opinión pública. Muy fácil. Y en ese contexto hay quien se pregunta si eso tiene sentido, y entonces hay quien propone alternativas despóticas ilustradas, de no tienen que gobernar los más listos, los más racionales, los que piensan en el bien común, y eso también tiene contradicciones, ¿no? Pero es un debate que yo creo que nos va a tocar vivir a nuestra generación, a nuestras generaciones, en los próximos años, ¿no? Porque el debate público tiene muchísimas distorsiones que hacen muy difícil tomar decisiones racionales, ¿no? Pero esto me preocupa porque esto que estás diciendo, que nos abre también la mirada desde el punto de vista teórico, reflexiones en torno a la debilidad de la democracia como modelo, esto también llega en un momento en el que muy probablemente quienes tuvieran la capacidad para hacerse con ese gobierno no serían los más cualificados, los más preparados, ni los más... Es lo que está pasando. Que es lo que está ocurriendo. Y luego hay un discurso absolutamente antipolítico. Yo lo veía con el Brexit. El Brexit es muchas cosas. Es incertidumbre, eso es evidente, ¿no? Y es inquietud, y probablemente para Europa pues supone cosas diferentes que para el Reino Unido, para Estados Unidos. Pero más allá de lo que sea el Brexit, ha sido un debate absolutamente político. Ha participado la ciudadanía en la toma de la decisión sobre su futuro. ¿Equivocado o no? ¿Será bueno o será malo? Los anti-Brexit dicen malo seguro, porque han llegado engañados. Las fake news, hombre, como si el otro espacio político, la contraparte, no hubiera tomado también sus propias estrategias para hacer y para comunicar sus posiciones, ¿no? Algunas de ellas también engañosas, porque cuando se decía el día en el que se concrete el Brexit, se va a cerrar el paso entre la Unión Europea y el Reino Unido. A la vista está que no ha ocurrido. Pero lo que hay es un discurso absolutamente antipolítico. Yo veía este fin de semana, digo, si llegan a parar el Brexit, que ha habido tentación de hacerlo, si llegan a pararlo, es la muerte definitiva de la democracia, porque se han pronunciado con suficiente contundencia en el Reino Unido como para decidir la equivocación de su destino. Hay para mí el pecado original, y tiene que ver con el concepto de democracia, que tiene muchos apellidos que tenemos cada uno, ¿no? Hay una parte importante y cada vez más, ¿no?, de la ciudadanía que reclama mecanismos de participación directa en la democracia como consecuencia de lo opaco que ha sido el funcionamiento de la democracia durante muchos años. Pero de la opacidad a la participación o a la implicación directa en decisiones trascendentales, seguro que hay grises, ¿no? El Brexit responde a un momento histórico, a un momento emocional determinado, y que no tiene consecuencias solo sobre lo que pasa en ese momento, sino que tiene consecuencias sobre las futuras generaciones. Mañana se puede volver a plantear un referéndum sobre el Brexit para ver si hay que volver a ingresar a la Unión Europea, porque han pasado 5 años y han visto los efectos. Yo creo que la democracia es transacción, ¿no? En todo el debate catalán ha habido un debate donde los independentistas plantean, no, votar es democracia y solo un referéndum es democracia. Y ahí los socialistas catalanes o los comuns lo que dicen o lo que han ido diciendo es, oye, estamos de acuerdo, votar es democracia. ¿Por qué no votamos sobre la base de un acuerdo? Es decir, ¿por qué no votamos sobre la base de un documento que haya sido el resultado de la transacción, de la deliberación de muchas partes, e intentamos encontrar un punto medio? Cada vez más, y más en sociedades tan polarizadas como las que vivimos especialmente en Occidente, yo soy más partidario de un sistema que los teóricos llaman consuetudinario, ¿no?, de consenso. La sociedad británica tenía la capacidad de proponer entre esas dos mitades un modelo de relación con la Unión Europea, porque hablamos ahora del Brexit, ¿no?, distinto, y que la ciudadanía fuera quien lo ratificara. Yo creo que eso es mejor. Y en el caso de Cataluña también serviría. O sea, mañana puede haber un referéndum de independencia donde hay un 51% favorable, pero dentro de 5 años, y dentro de 10, y dentro de 15 y de 20, y hay quien dice, de forma yo creo un poco frívola, no, pues votamos siempre que haga falta.
bueno, eso genera inestabilidad, eso genera, en fin, unas dinámicas sociales, entre ellas la polarización, que para mí tiene inconvenientes, ¿no? Oye, ¿estás instalado en Madrid? ¿Tú? Sí, ya llevo 5 años. Pero te tienes que venir más a menudo, bueno, entonces. Cuando queráis. Que venir a hablar de actualidad con nosotros. Cuando queráis. ¿No? Sí, ¿no? Sí. Porque a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que no quiere café, no sé. Le hemos ofrecido café y no quería café. Por lo menos has olido el pan. Porque ayuno por las mañanas. Tú explicas aquí tus historias de... ¿Es verdad que ayunas por las mañanas? Hago ayuno intermitente. Y hay quien habla de los beneficios cognitivos que eso tiene. Pero ¿te crees todo lo que se publica en las redes sociales? No, pero ya si hay... ¿Cómo se llama la actriz norteamericana? Pilar de la Peña, buenos días. Pobre Pilar, ¿eh? Paltrow. Gwyneth Paltrow. Pai es que es un poco la voz de la conciencia de este programa. La memoria. Y la memoria. La memoria viva, la memoria activa. Gwyneth Paltrow, ¿no? Que está haciendo, ¿sabes? Que tiene un blog y entonces se ha vuelto... Es una influencer, Gwyneth Paltrow. Y entonces da consejos. Y también ayuno. Y entonces da consejos de ese tipo, de ayunos y de... Iba a decir una burrada, beberse el pis y estas cosas, que no es verdad, no sé si lo ha dicho ella, a ver si me voy a buscar un lío. Pero... Bueno, total, que ayunas si no quieres café. Ayuno por las mañanas. No, café puedo tomar, pero sin leche. Sin leche. Está bueno el café, porque el problema de Madrid es que es de comercio justo. Oye, el agua es mejor que la de Barcelona. Sí, eso está claro. El problema de Madrid es que hay unos cafés, Fernando, María, ¿no? Pero esto es el café de comercio solo justo tiene que estar muy bueno. Bueno, sí. No te pases. Bueno, no te pongas exigente, exquisito tampoco. Pero... Oye, no, nosotros tenemos buen café, nos lo traen en muchos lados los oyentes. Sí, y pero este además es de comercio justo. Este es un café muy rico, creo que es de Namibia, me parece. Venga. Pero café de comercio justo. Venga, lo pruebo. Pero bueno, que no es obligatorio tampoco. No, pero el café se puede probar, no rompe el ayuno. Bueno. ¿Y hasta cuándo es el ayuno? Hasta las 2 de la tarde, o sea, yo hago esto valiente. Sí que no me lo espera. Yo como a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche. Y ahí concentro, o sea, como mucho y ceno mucho, pero concentro todo en esas 2 comidas. Sí, pero comes y cenas mucho, pero estás súper delgado. ¿Sigues haciendo deporte o no? Sí, que te he visto tengo un entrenador. Bueno, de verdad, lo que hay que escuchar. Nos lleva ventaja, Fer. Pero mucha ventaja. Bueno, aquí adelgazamos solo si nos ponemos enfermos. Vamos a seguir hablando de todas maneras ahora con Nacho Corredor, que hoy no venía con esta intención, ha dicho, oye, que vengo a veros a tomar un café, pero ya que ha pasado por aquí, digo, siéntate y charlas, dado que tienes esta conexión histórica con Radio Cable y con la cafetera. Pero si ponemos el satélite a funcionar y observamos lo que está ocurriendo en el mundo. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y analizamos la prensa internacional, analizamos la información internacional con Pilar de la Peña, porque hoy además estábamos viendo algunas informaciones, hemos escuchado en la campaña de las primarias en Estados Unidos. Bernie Sanders. By how nervous the establishment is getting. Suddenly, Donald Trump is talking about our campaign. Suddenly, we have the Democratic establishment very nervous about this campaign. We got Wall Street nervous. We got the insurance companies nervous. Campaña de Bernie Sanders en las primarias. Somos la peor pesadilla del establishment, la peor pesadilla para Donald Trump. Bernie Sanders, algunas encuestas están hablando muy positivamente, dicen que ha despertado una cierta preocupación porque nadie se esperaba que iba a irrumpir de esta manera. No sé si es muy preciso en todo caso, pero comienzan las primarias demócratas en Iowa, ¿no?
Exactamente, mañana martes se celebran las primarias demócratas en este estado, que es un estado pequeñito, bastante rural, que en otras circunstancias pues no tendría demasiada importancia a nivel político, pero dado que el sistema de primarias en Estados Unidos tiene pues es organizado y que este es el primer sitio en el que se vota, pues de pronto concentra la atención de todos los medios y de todo el planeta prácticamente para ver qué pasa ahí. Estas primarias además han tenido en otras ocasiones la virtud de lanzar o apagar ciertas candidaturas. Vamos a ver qué pasa. Hace 4 años, precisamente, Bernie Sanders se benefició de un impulso porque, aunque ganó Hillary Clinton las primarias demócratas, Bernie Sanders obtuvo un resultado que estuvo a punto de disputarle la victoria. Incluso a sus seguidores dijeron que había habido pues algún tipo de pucherazo para evitar que el propio Bernie Sanders ganara. Y en este caso, pues propulsó el nombre y, digamos, la campaña de Bernie Sanders y hizo un poco como de eco, ¿no? De cámara de ampliación y de amplificación, y todo el mundo empezó a oír hablar de Bernie Sanders. En esta ocasión, en este 2020, Bernie Sanders es uno de los favoritos, si no el favorito para estas campañas y estas primarias. Vamos a ver qué sucede. También está Joe Biden, que bueno, las encuestas entre los dos se dividen un poco. Hay cierta dificultad para prever quién puede ganar en estas primarias. Está también Elizabeth Warren, la candidata demócrata, Pete Buttigieg, que son un poco los 4 candidatos que están ahora mismo en el foco. Hay incertidumbre sobre lo que puede pasar, entre otras cosas porque todos los años o cada vez que hay primarias, el principal diario de Iowa, el Des Moines Register, publica una encuesta, y en este año no la ha publicado en el domingo, ¿no? Que sirve un poco como de último punto de referencia para ver por dónde pueden ir los tiros. Y en esta ocasión resulta que por problemas y por la denuncia de algún candidato que decía que no habían tenido en cuenta su nombre, el caso es que no se ha publicado, con lo cual todo el mundo está un poco a ciegas. Pero es cierto que son unas demócratas que han vuelto a poner a Bernie, o sea, son unas primarias, que vuelven a poner a Bernie Sanders en boca de todos, porque es el candidato claramente más de izquierda y con un discurso que no se ha oído hasta ahora en Estados Unidos, totalmente socialdemócrata y bueno, pues acusado obviamente de comunismo por algunos en Estados Unidos, que se enfrenta a otro candidato que hace 4 años ganó sorprendiendo a todo el mundo, que es Donald Trump. Evidencia además la gran división que hay en Estados Unidos, incluso la propia división que hay en el Partido Demócrata, entre los que bueno, consideran quieren votar a un candidato que crean que puede derrotar a Donald Trump. En este caso, pues algunos dudan de que Bernie Sanders pueda hacerlo, pero es verdad que su discurso y su mensaje está llegando a muchísima más gente. Y bueno, vamos a ver qué pasa en estas demócratas, pero se abre un escenario interesante y desde luego de que va a dar mucho que hablar y mucho debate político en Estados Unidos. Paralelamente, además, vemos que el impeachment de Donald Trump, bueno, parece que se va a cerrar por la vía rápida, ¿es posible? Pues tiene toda la pinta. Ya habíamos hablado de que, de todas formas, una vez que se traslada al Senado, el proceso de impeachment pues tenía bastantes pocas posibilidades de prosperar y de realmente forzar una destitución, porque los demócratas tienen una clara mayoría en esta Cámara. Además, hacía falta 2/3 de las votaciones para, digamos, forzar la destitución del presidente con este proceso. El problema es que encima el Partido Republicano no solo no hay visos de que vaya a votar en contra del impeachment, sino que ha cerrado filas para intentar cerrar por la vía rápida este proceso sin llamar a más testigos, a pesar de digamos, lo que comentábamos la semana pasada, las revelaciones de incluso el libro de John Bolton, que aseguraba que había sido consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump y que admitía que Donald Trump había bloqueado las ayudas militares a Ucrania para intentar presionar y que hubiera una investigación contra el hijo de Joe Biden. En este caso, pues no se va a escuchar a este testimonio, porque los republicanos han votado por 51 contra 49, me parece, para impedir que haya más testigos, y entonces todo indica que este próximo miércoles van a votar algo así como el cierre del juicio. Todavía es posible que se demore un poquito más el cierre definitivo del impeachment, porque bueno, hay varios procedimientos y varias alegaciones que podrían presentar los demócratas, pero tiene toda la pinta de que este tercer impeachment en la historia de Estados Unidos se va a cerrar por la vía rápida y con la absolución de Donald Trump, que ya os digo, era algo que se daba más o menos por hecho, pero sí se pensaba que al final iba a poder escucharse, iba a haber un cierto eco mayor de todas las acusaciones contra Donald Trump, pero parece que la Casa Blanca ha conseguido pues que el Partido Republicano cierre filas.
eliminaron, que hay dos senadores republicanos que sí han votado a favor de digamos, que se oigan a un mayor número de testigos. El resto ha cerrado filas y no parece probable que vaya a mantenerse este juicio mucho más tiempo. También esto indica y va a dar pie a que se divida políticamente y que se polarice aún más el clima político ahí en Estados Unidos, que ya estaba bastante pues eso, encrespado, que además de cara a las elecciones se va a poner todavía más duro y más difícil, y realmente una división brutal entre los dos bloques, ¿no? Además los republicanos pues justifican que esto es un impeachment político, que por eso hay que cerrarlo cuanto antes, que no favorece en nada intentar forzar la destitución del presidente, y los demócratas pues que están denunciando el abuso de poder tan flagrante que ha habido en la Casa Blanca y que se va a quedar no solo sin castigo, sino sin siquiera ser escuchado en el Senado. Así que veremos a ver. De momento parece que por ahí van los tiros. Pues impeachment, las primarias entre los demócratas en Estados Unidos, también otros asuntos en materia de migración. El Open Arms comunica a los migrantes que ya tienen puerto para el desembarco en Sicilia. Y os decíamos en el Brexit, Boris Johnson, el Brexit es un momento de esperanza, ha dicho. Tonight we are leaving the European Union. For many people this is an astonishing moment of hope, a moment they thought would never come. And there are many, of course, who feel a sense of anxiety and loss. And then there's a third group, perhaps the biggest, who had started to worry that the whole political wrangle would never come to an end. I understand all those feelings. Bueno, vuelvo al Brexit por cerrar un poco el círculo con el asunto con el que iniciábamos el programa. También el embajador británico dice que ve posible el acuerdo con la Unión Europea, que lo único que es necesario en todo caso es voluntad política. Este es un resultado ineludible de quedar fuera del mercado único y de la unión aduanera. Y por supuesto habrá sectores afectados. Pero emprendemos estas negociaciones con ambición, con energía, con buena voluntad y con buena fe. Yo creo firmemente en las bondades de un acuerdo que va a beneficiar a las dos partes, y creo firmemente que existe una voluntad política, la voluntad política necesaria para conseguir este acuerdo. Y la machirulada del día, de la semana, del mes. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso. Y yo veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad. Y está bien que lo hagan. Pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas en el acoso. Es decir, que el acoso es cuando viene de una persona fea. Pero si la persona es bien presentada de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso. Ya en el caso de mi edad, ya no sería acoso, sino caso sexual. El presidente Lenín Moreno y quienes corearon con risas unas declaraciones tan reprobables por las que ha tenido que pedir disculpas. Ha provocado un auténtico tsunami de críticas y finalmente tuvo que emitir un mensaje público pidiendo disculpas por el exceso. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did.
vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y empezamos la agenda de la cafetera, además, con algo que ya anticipábamos en la sección de internacional, hablando de ese acuerdo entre Italia y Libia, ese acuerdo migratorio del que además venimos hablando desde hace mucho tiempo. Se firmó en 2017 y ahora mismo se ha vuelto a renovar. Todo eso, a pesar de lo que han advertido las propias organizaciones como Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras, advirtiendo de lo peligroso que es este acuerdo. Ahora mismo se ha renovado, como decimos, se firmó en 2017, pero ¿qué conlleva este acuerdo? Por un lado, medios económicos y patrulleras a Libia y también formación a los guardacostas libios. Y también que Italia financie lo que llaman en el acuerdo centros de acogida, cuando en realidad, como venimos aquí informando, son centros de detención que desde las propias Naciones Unidas han denunciado que los migrantes sufren todo tipo de torturas. Desde Oxfam calculan que Italia ha destinado ya más de 150 millones de euros a financiar este acuerdo. Y desde la firma del acuerdo en 2017 ya se ha interceptado y devuelto a Libia alrededor de 40.000 personas, según explica la Organización Internacional de las Migraciones. Así que este polémico acuerdo se renueva con estas cifras alarmantes. También desde varias oyentes nos enviabais como Mamen la información de que desembarcan las 363 personas rescatadas por el Open Arms en Sicilia. Después de 6 días de espera han conseguido puerto seguro y atracó después de recibir el sábado la autorización de las autoridades italianas, después de que Malta les negara un puerto en 3 ocasiones. Como digo, después de esos 6 días de navegación, estas 363 personas consiguieron desembarcar y entre ellas había 98 menores y uno de ellos fue trasladado a un hospital. Pero la situación era tan límite, la situación previa al desembarco, que los últimos días evacuaron a 2 personas que tenían graves quemaduras y fuertes dolores abdominales. Además, el Open Arms ahora va a hacer una parada técnica en Siracusa para el cambio de misión y volverá de 100 al Mediterráneo central. Mientras, recordaban en varias informaciones que Matteo Salvini ha anunciado que se le ha notificado ya la apertura de juicio por haber bloqueado durante 20 días al barco del Open Arms con más de 150 migrantes el pasado agosto. Así que también pendientes de cómo va a resolver la justicia ese bloqueo de 20 días al Open Arms en el pasado agosto. Y para terminar la agenda de la cafetera, nos enviabais varias personas algo que tiene que ver, es bastante diferente, ¿no?, a lo que estábamos comentando antes, pero tiene que ver con una de las posibles medidas del gobierno y en este caso sobre la regulación del cannabis. El diario.es lleva una información, dice: la regulación del cannabis debe ser ahora. Pacientes, consumidores y empresarios miran con esperanza la legislatura. Algunas veces lo hemos comentado aquí en el programa y es que, como explica en el diario.es, nunca hubo un gobierno y un parlamento a priori, dicen, más proclives a la legalización del cannabis y dicen que los lobbies presionan para poner sobre la mesa propuestas de regulación. También se hacen eco de los datos del CIS, de los datos de opinión pública, de qué es lo que opina la sociedad española, y explican que según los datos del CIS el 84% se mostraba favorable a una regulación medicinal y los que aprobarían la integral son en torno al 47%, que superan a los que mantendrían la prohibición, que son el 41%. Pero también advertían desde varias fuentes que no hay tiempo que perder porque otros países ya quieren aprovechar la oportunidad y adelantarse a un país como España para esta regulación del cannabis. Before I drift away, speak to my heart. Bueno, pues ya sabéis que la cafetera se compone de 2 bloques. Un bloque informativo que pretende analizar lo que cuentan todos y también algunas de las cosas que omiten, y un bloque que pretende acompañar y servir de compañía. Así que apartamos un poco las portadas de los periódicos y servimos
algo más de café en las tazas. Aunque como hoy tenemos visita, Nacho Corredor, yo no quiero dejarme una pregunta en el tintero, porque es verdad que hoy vienen las... Tú eres un experto además en política catalana y sigues con mucha proximidad lo que ocurre allí, y estoy viendo este debate que hay en el seno de la derecha de si acudir o no unidos. Primero, desde luego, en las elecciones catalanas hay otros escenarios en otras comunidades autónomas, Ciudadanos, Partido Popular, hay debate en el seno de Ciudadanos, pero claro, estábamos hablando antes sobre la deriva del partido de Ciudadanos tras la salida de Albert Rivera y la situación en la que se ha quedado. ¿Tú crees que habrá unión? Allí en Cataluña parece que se da bastante por hecho, ¿no? Sí, fijaos que la derecha pues, española, españolista, tiene un diputado en el País Vasco, en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados solo hay un diputado de derechas que viene del País Vasco y 6 de 48 que vienen de Cataluña, ¿no? La derecha tiene un problema para tener un proyecto para toda España, si en partes tan significativas, con tanta población y tanta historia como Cataluña y País Vasco, no tienen representación. Entonces, ahí tiene sentido que se unan para pintar algo. No solo para pintar algo, sino también para limitar el crecimiento del principal enemigo del Partido Popular, que no es el PSOE, sino es Vox, porque es quien le va a quitar y le está quitando electores, ¿no? En la medida en la que Partido Popular y Ciudadanos vayan juntos, también hacen más difícil la entrada de Vox en algunas provincias en Cataluña. Y luego, por otro lado, Ciudadanos está en un momento en el que, aunque en Cataluña puede que salga perdiendo de esta operación, le sirve como pretexto de cara a que su situación en el resto de España no se visualice. Yo creo que hoy por hoy el futuro de Ciudadanos es ir de la mano del Partido Popular, ¿no? Yo soy incapaz, o sea, si esto fuera, en vez de una oferta política, un producto comercial, ¿no? ¿Cuál es el valor diferencial de Ciudadanos hoy en la política española en relación a Vox o en relación al PP? Yo no se lo veo. O sea, ¿por qué alguien de derechas tiene que votar a Ciudadanos y no a Vox o al Partido Popular? Con lo cual, lo que tiene sentido y es racional es que haya un proceso de integración de al menos 2 de las 3 grandes fuerzas, ¿no? Yo creo que en Cataluña lo veremos. Lo que no se ve aquí en España es ningún temor institucional a la irrupción de la extrema derecha. Lo tenemos muy naturalizado por nuestra propia cultura política, pero quizás que no son tan peligrosos. No, yo creo que son peligrosos. A mí me llama la atención que incluso el Partido Socialista utiliza para polarizar y en cierta manera también estimula un poquito, y eso contribuye además a que tengan más propaganda, más acción sobre Vox, más conocimiento. Tras las elecciones andaluzas, si yo hubiera sido un dirigente socialista andaluz y viera que no tenía la capacidad del Partido Socialista de gobernar y que la alternativa pasaba por el Partido Popular, yo hubiera facilitado la investidura del gobierno del Partido Popular para evitar la influencia de la extrema derecha. Eso es lo que haría coherente la crítica y el miedo, el discurso ante la llegada de la extrema derecha, con una coherencia respecto a lo que tú puedes hacer para evitarlo. Desde entonces eso no ocurrió. Vox es un actor más que naturalizó también el Partido Popular, ¿no? Al darle carta de naturalidad a la hora de relacionarse con ellos. Yo, mira, en el consenso europeo, la sociedad de bienestar, lo que hemos conocido en la segunda mitad del siglo XX, fue un acuerdo entre liberales, verdes, socialdemócratas, demócratas cristianos. Esto que hemos conocido por Unión Europea. Y ese modelo tiene enemigos. Y esos enemigos tienen cara y ojos. Y Vox es una amenaza para todo eso, ¿no? En España probablemente no es que formen parte de la cultura política también, sino que forman parte de la historia, y seguramente esa naturalidad con la que se trata en los medios de comunicación es un síntoma también de algunas de las sombras, tuvo muchas luces también, de la transición, ¿no? O sea, Vox es claramente, en el otro día creo que era Espinosa de los Monteros dijo, y con un escándalo ínfimo, que hemos pasado de dar palizas a los gays a que impongan las leyes, ¿no? Son una amenaza. Son una amenaza, yo no jugaría con ellos, es decir, la polarización sirve para ganar elecciones, pero destroza la convivencia, aunque los responsables máximos son aquellos que no han tenido ningún problema en pactar con ellos
en darles carta de naturalidad. El Partido Popular, en mi opinión, el problema que está cometiendo es que está asumiendo la agenda de Vox de forma muy natural, ¿no? Como sin darnos cuenta. Y eso es un problema también porque al final decíamos, ¿qué valor diferencial tiene Ciudadanos hoy en el mercado en España? Bueno, ¿qué valor va a tener el Partido Popular en el mercado de la derecha española? Porque si yo soy un señor de derechas desacomplejado, pues desde luego mi opción favorita sería Vox, ¿no? Y no soy optimista. Yo te quería preguntar sobre eso, ¿no? Dices, el Partido Popular ha asumido la agenda de la extrema derecha. ¿Crees que pueden cambiar, reaccionar y cambiar de rumbo o van a seguir con esta deriva? Pues no lo sé. Es verdad que uno de los problemas con los que se encuentra el Partido Popular es que una parte del núcleo dirigente de Vox viene del Partido Popular, con lo cual comparten entornos de socialización. Me contaba alguien hace unos meses cómo alguien del Partido Popular, ¿no? Como en sus grupos de WhatsApp, antes de la llegada de Vox, empezaban a llegar pues tweets, mensajes de esta formación, ¿no? Y la reflexión que me hacía es, claro, es que al final estamos pasándonos los mensajes de nuestro entorno más inmediato, de nuestros abuelos, tal, que es gente muy politizada, pues que a lo mejor está en Vox. Yo creo que el Partido Popular hizo grande a esta formación política. El principal riesgo para la democracia, si queréis, sin ser tremendistas, que puede suponer Vox, es cuando, en vez de ser un partido coliderado por señores caricaturizables de derechas, empiecen a llevar a un tipo de Vallecas que asuma su discurso de inmigración y que empiecen, por tanto, a generar, que hoy no lo tienen, bolsas de votos en una parte de la población que se ve abandonada o se ha visto abandonada por la izquierda tradicional. Una de las críticas, ¿no?, que se puede hacer a la izquierda tradicional es que desde la caída del muro de Berlín, que se renuncia a plantear un proyecto de capitalismo alternativo y se asume, se centra mucho en la batalla identitaria, en las guerras culturales, pero habla poco de las condiciones materiales, ¿no? Y ahí es donde ha comido la extrema derecha en otros sitios. En Estados Unidos pasa algo parecido, ¿no? Hillary Clinton tenía un discurso pues sobre los derechos de los inmigrantes, sobre los derechos de las mujeres, sobre los jóvenes, sobre tal, pero no hablaba de condiciones económicas. Trump lo hacía con una respuesta tramposa, pero lo hizo y convenció, ¿no? Y ahí está el riesgo de Vox, que hoy por hoy es un partido que, oye, es caricaturizable, pero cuando... Y se parece mucho a la primera fase del Frente Nacional, ¿no?, cuando era un partido claramente de derechas, con un discurso económico muy, 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 muy liberal, pero en la segunda fase del Frente Nacional lo que estamos viendo en Francia es que su público es otro y no tienen un discurso económico liberal, tienen un discurso económico intervencionista, de protección de las clases más vulnerables, y ahí es donde yo creo que tienen el filón. La caricatura, me gustaría parar sobre esto porque tengo la impresión, y no es compartido por una buena parte de la audiencia, pero yo lo miro bajo este sesgo. El hecho de que haya protagonistas en el debate público, en las tertulias, que los ves y claramente tienen un discurso filofascista de extrema derecha y son muy radicales y además gritan mucho y se convulsionan mucho delante de las cámaras. Yo ahí tengo una posición repartida. Por una parte me toca convivir con eso, como te toca a ti en algunas tertulias que te veo, pero por otra parte caricaturiza perfectamente. Y a mí cuando me han preguntado, no, creedme, sería mucho más riesgoso que hubiera alguien con el mismo discurso y con diferentes formas. Porque esto lo que ha permitido, entre otras cosas, yo creo que es cuando uno se imagina la extrema derecha y le pone esta cara, la parte sensata de la sociedad, la base social sensata, se aleja, se va en otra dirección. Si le pusiera otra cara, estaríamos ante un verdadero riesgo. Y esto me conecta con algo con lo que me gustaría reflexionar aquí contigo, Nacho. ¿Cómo se combate el ascenso de la extrema derecha? Porque no hay consenso. Algunos amigos míos que están en la dirección de estas tertulias o de estos medios de comunicación me dicen, no, hay que enseñarlos, hay que mostrarlos. Yo digo, no, precisamente lo que no hay que hacer es regalarles ese espacio de propaganda. Pero hay muchas teorías. En Francia se hizo un cordón sanitario, en Brasil se les expuso, dependiendo de cada país, de cada medio de comunicación, ha seguido unas estrategias u otras. Algunos directamente dicen que tienen una estrategia y lo que tienen es una afinidad. Pero,
¿Cómo se combate esto? Porque incluso hablando un día con Jason Stanley aquí en el programa y decía, bueno, sí, la vuelta a lo colectivo, a los sindicatos, a la organización social, a la organización vecinal, la vuelta es lo único que combate el fascismo realmente. Pero tampoco estamos muy seguros. En algunos países esa ha sido la fuente del fascismo. En Grecia hemos visto cómo Amanecer Dorado se apoyaba precisamente en los grupos vecinales de barrio, en un montón de cosas, ¿no? No es tan fácil. No, hay un debate entre, por ejemplo, pasó con que seguramente no responde exactamente a la definición, pero pasó con cuando Trump gana las elecciones, ¿no? Y entonces en el mundo intelectual estadounidense se preguntan, bueno, ¿Trump es consecuencia de un debate que tiene que ver con condiciones materiales y económicas, o es consecuencia de un debate que tiene que ver con cuestiones identitarias y culturales? ¿Es el miedo a perder trabajo o es el miedo al que tiene un color de piel diferente a mí lo que lleva a que Trump gane? Yo, y es solo una intuición, tiendo a pensar que son las condiciones materiales, son las condiciones económicas lo que está en la base de la aparición de estos movimientos. Alguien diría, bueno, pues en el caso de Vox probablemente no responde porque si miras el tipo de electorado que tiene es distinto, ¿no? Y aquí yo apuntaría dos temas. Tanto el independentismo como la aparición de Vox, que no son de la misma naturaleza, pero responden a un mismo momento histórico, tienen que ver con el fin de un modelo. Un modelo que en el caso de España se llamaba Transición o Constitución del 78, y los dos son síntomas de que ese modelo se está agotando, y también hay que, digamos, contextualizarlo en un contexto internacional donde la globalización da miedo a mucha gente porque hay gente que está perdiendo el trabajo, donde la globalización da miedo a mucha gente porque las certezas identitarias que tenía están desapareciendo, ¿no? Fijaos qué paradoja que hace unos años la Constitución del 78 era un muro a derribar y hoy probablemente la Constitución del 78 sea un dique de contención para el avance de algunos de estos movimientos, ¿no? Y eso conecta con lo que decía hace un momento del consenso europeo que construyeron liberales, verdes, demócratas cristianos y socialdemócratas. O hay capacidad, con una perspectiva amplia y generosa, de renovar, y en el caso de España se llama Constitución, y se llama marco de convivencia, y se llama lógica del debate público, el parámetro en el cual podemos tener el discurso entre nosotros, el debate entre nosotros, o hay una amenaza real. Ellos probablemente hayan bebido mucho de la crisis catalana, pero en relación a lo que decíamos hace un rato, es también un síntoma de que no se cerró bien el debate de la transición, ¿no? Y a mí de todo esto lo que más me sorprende es cómo se le ha dado carta de naturalidad y de naturaleza a unos tipos que dicen auténticas barbaridades. Y por acabar yo diría, mire, yo cuando veo a un político me pregunto, bueno, si este tío tuviera el poder absoluto, ¿qué haría conmigo? Entonces yo veo al Pedro Sánchez, bien, veo al Albert Rivera, bueno, pues si tuviera el poder absoluto, pues dice, pero veo a Santiago Abascal, y hombre, si este tío tuviera el poder absoluto, ¿qué haría con la gente como yo, no? Y hay que ser consciente de que existe el bien y existe el mal, y lo peor de todo, que cualquiera podemos acabar participando del mal, ¿no? Hay una cosa que me asusta también por lo que decías, ¿no? Cómo conseguir reconciliar a una sociedad cada vez más polarizada. Pero es que además también asusta, ¿no? Los datos del electorado de Vox, que no responden necesariamente a un electorado, digamos, mayor, envejecido. No, es que responden también a un electorado muy joven, ¿no? Y eso es lo que yo no sé qué mecanismos se pueden llevar a cabo para combatir esa polarización que viene ya de nuevas generaciones. Ese es uno de los datos más sorprendentes, ¿no? Cuando ves, yo creo que Vox entre los menores de 30 es el partido más votado, ¿no? Lo cual es alucinante, ¿no? El otro día estaba en una charla con alguien, con un dirigente histórico de este país, y decía, mi generación tenía miedo al pasado, porque el pasado era la guerra, era la barbarie. Vuestra generación tiene miedo al futuro, ¿no? Porque no sabéis qué es lo que se espera. Y probablemente Vox viva de eso. O sea, no sé si recordáis un partido de extrema derecha que hubo en Cataluña que se llama Plataforma per Catalunya.
tuvo un spot electoral donde en una plaza de Vic, que es una de las ciudades, digamos, con más identidad que hay en Cataluña, jugaban unas niñas occidentales a la comba y de repente ponía y dentro de 10 años y salían pues con música árabe unas niñas con hijab. Ese es el miedo del que beben también, ¿no? Llámale enemigo exterior o llámale enemigo interior, que claramente es Cataluña, los terroristas, ETA, que no existe, por cierto, y de eso beben. No hay receta, ¿no? Respecto a cómo abordarlos. Desde luego, sería bueno, y por eso hubiera sido bueno una entente entre el mundo socialdemócrata y liberal, por ejemplo, ¿no? En su momento, entre Ciudadanos y PSOE. Eso ayudaba a cambiar la lógica del debate. O sea, eso no polarizaba, eso transaccionaba entre bloques. Por cierto, sin embargo, no hubiera sido bueno una entente entre el PP y el PSOE porque son, en principio, modelos alternativos y ante la falta de alternativas en política uno opta por salidas de este tipo. Es verdad que estamos en un escenario polarizado. El eje del debate también es verdad que ha cambiado, para bien y para mal, ¿eh? Hace unos años el eje era arriba-abajo, ahora es izquierda-derecha claramente. El tema es quién lidera la derecha. Yo he de decir también que me sorprende y para bien los mensajes que se envían desde el mundo gubernamental, desde Podemos y tal. Yo, y quizás el sesgo cognitivo que tengo, no los veo especialmente polarizantes, o sea, no les veo en la guerra cultural, ¿no? No les veo intentando polarizar el día a día de nosotros somos los buenos, vosotros los malos. Creo que están saliendo de eso, pero digo que puede ser mi sesgo cognitivo y que estoy solo fijado en unos. Que grite Vox, pues es normal. El problema no es que grite Vox, el problema es que lo asume el principal partido de la oposición y con ello el debate gira en torno a lo que dicen, ¿no? Además, estoy convencido que las cosas que dicen, desde luego, son deliberadas. Lo del PIN parental. O sea, lo del PIN parental no es absurdo, porque, o sea, ataca un elemento central de nuestro sistema institucional y constitucional, que es la educación, qué papel tiene el Estado en la educación, y ellos lo hacen. Lo hacen el Partido Popular, para el que nunca había sido una prioridad este tema, por eso ha gobernado tantos años y no ha tocado nada en relación a ese tema, lo asume. Y asumiéndolo, ellos creen que están evitando fuga de votos, pero lo que están haciendo es asumir el marco. Y como con este tema, con otros, con el tema de la violencia de género, el PP sí que ha sido al final un poco más contundente, pero siempre, pero entre comillas, ¿no? Y la responsabilidad la tiene el PP. Hay dirigentes, oye, yo creo que José Luis Ayllón, el otro día en la cadena SER, que fue director de gabinete de Mariano Rajoy, era muy crítico con Vox. Creo que incluso dijo que él no participaría no hubiera participado de todas esas operaciones y que incluso hubiera pedido en Andalucía al Partido Socialista por responsabilidad y para evitar la entrada de la extrema derecha apoyarlo. Es verdad que, y esto es otra derivada, o sea, los partidos políticos hoy no existen, ¿no? Con lo cual, aunque haya gente en los partidos políticos, digo que no existen porque no hay estructuras como tal, hay plataformas al servicio de un líder, y yo creo que esto es bastante transversal. Que haya hoy gente en un partido político con una visión diferente, claro, pues, sirve para la tertulia. Sin embargo, claro, pero sirve para la tertulia, pero conecta un poco con lo que decía antes. Es verdad que dice Carlos Fernández, no deis tantas pistas al enemigo, pero como nos la pide la audiencia, por eso decía yo, cuando la posición de según qué tertulianos en este me dicen, ¿por qué te sientas para dialogar? Bueno, pues os lo explico. Me gustaría no tener que explicarlo para que nadie me diga no deis tantas pistas. Pero de la misma manera creo que la estrategia que deberían emplear los medios de comunicación se basa en eso, en darle voz a los moderados. Es verdad que a lo mejor son una anomalía dentro del partido político, dentro del PP hoy, pero esa es la que habría que dar altavoz en los medios de comunicación, que es exactamente el proceso. Por eso te preguntaba antes, ¿qué fórmula se sigue para desactivar una formación como Vox? Y te digo, en realidad, la que se siguió contra Podemos, que a los medios le ha salido de una manera natural y sin reflexión previa. Aquí parece que hace falta reflexión previa para ver cómo se termina con el fascismo emergente. Digo, pues, si no tenéis más que hacer lo mismo, ensalzar la división interna, traer a los moderados a las tertulias, hacer parecer a los radicales como una cosa única, exclusiva y tal.
poner el foco sistemático y la fiscalización tanto en la actividad individual de sus miembros como en su actividad ejecutiva y económica y financiera de financiación de los partidos políticos. Y vamos, si le ejercieran el mismo microscopio a una formación como Vox, que no hay más que ver cada vez que se le pone un poquito el dedo encima y toca saber quiénes son los líderes regionales y la gente de la que han bebido. La misma que se le puso a Podemos, tardan 2 semanas en desactivarlos. O no, porque a todo el mundo le ha quedado claro que Rocío Monasterio iba firmando obras sin ser arquitecto y tampoco ha generado esto. Ponlo en los debate. 5 periódicos en portada, sí, como se puso Venezuela y Podemos. Yo creo que la clave es lo que dices de dar voz a los moderados, ¿no? Yo antes, cuando hablaba de la lógica PSOE-Ciudadanos, no lo decía por una afinidad u otra, sino lo digo porque ese tipo de espacios lo que contribuyen es a cambiar la lógica del debate. Me sirve, por otro lado, lo de que en las tertulias, en los medios de comunicación, hacer una selección distinta de quién participa en el debate. Es verdad que eso es contradictorio con la generación de audiencias y la generación de engagement y tener comunidades consolidadas. Pero yo, cuando yo hace un mes, ¿no?, volví a las tertulias después de haber estado trabajando en las instituciones. Y en la primera o segunda intervención me acuerdo en un dúplex que pues yo hacía esa reflexión. En quienes participamos del debate público, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de lo que pasa. Lo que pasa en las televisiones o en los parlamentos genera realidades. Si yo en la televisión soy incapaz de intentar persuadirte y lo único que hago es gritarte, pues al final alguien estará en su casa y dice, pues al próximo, si mi vecino me lleva la contraria, le meto una hostia. Estoy seguro de que además es verdad que el tono, la forma se contagia, pero se contagia de forma muy preocupante y se ve en la manera en la que la gente empieza a hablar de política en los bares, que se imitan también los modos, y de pronto del sosiego y de la manera de hablar hemos pasado a la agresividad. Pero bueno, en fin, ahora en cuanto vuelva... Que es verdad todo esto que decís, pero el problema es que los modelos que nos vienen de fuera son un poco preocupantes, porque cuando decías, si alguien, la caricatura, pues alguien de Vox que se viera como caricatura podría, pues a lo mejor provocar el efecto contrario. El problema es que, por ejemplo, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos hemos visto 2 perfiles que se acercan mucho a la caricatura, como Donald Trump y Boris Johnson, que han arrasado. Entonces estamos en un momento histórico en el que quizá también haya que tener mucho cuidado con esto, porque parece que ese tipo de perfil también atrae a la gente. Sí, y en ese sentido creo que por eso es importante resaltar y fomentar la moderación, ¿no? Pero teniendo muy presente el riesgo que existe. Es verdad, Pilar, pero tienes razón, pero cabría preguntarse qué hubiera ocurrido en el caso de, en lugar de ser caricaturas, hubieran sido personajes con una apariencia, digamos, más dentro del sistema, más mainstream, ¿no? ¿Qué habría ocurrido? Pero claro, es verdad, es política ficción y lo cierto es que han conseguido... Son caricaturas, pero son caricaturas de... Y ahí está su peligro, son caricaturas de bufones y no son bufones. En el caso ¿no? Creo de lo que decimos de la extrema derecha en España, son caricaturas de fascistas. Es decir, que son tipos de caricaturas distintas. Cuando el primer partido en la última década de extrema derecha que hubo en España fue este partido catalán del que se hablaba antes, Plataforma per Catalunya, que estaba liderado por un ex dirigente de Fuerza Nueva, que hablaba como Blas Piñar, gritando, bueno, tenía una de aquí a Lima. Y estoy convencido que ese era su principal stopper. Igual que creo que el hecho de que hablara en catalán en Cataluña también le generaba alguna ventaja. Porque aquí, como se asocia fascismo a España, lo suyo generaba alguna ventaja. Pero imaginaros, y por eso es buena Rocío Monasterio, ¿no? También porque tiene una forma de presentarse al mundo con una voz dulce, amable. Es más peligrosa ella que su marido yo la veo y parece la niña del Exorcista. O sea, le falta que le dé la vuelta a la cabeza. A mí esa mirada pero lo de dulce es discutible. Pero de todas maneras, por zanjar, por no seguir con esto, porque además la sobremesa cafetera pretende evitar las angustias a los oyentes, o sea, cerrar un poco el capítulo de la angustia, que ya tenemos actualidad como para... Y manejarnos más en otra dinámica, pero las exageraciones, los exabruptos suelen ser negativos. Fíjate si es así, que en el Partido Comunista esto se sabía muy bien, y una de las contramedidas que se tomaban para combatir el fascismo y la extrema derecha es colarse en sus manifestaciones, en una forma de intrusismo, con pancartas
exacerbadas, ¿no? Por ejemplo, pena de muerte para los putos rojos ya, ¿sabes? Entonces, y que era la foto de los periódicos. Entonces, tenía que ver, claro, con la manera en la que caricaturizas la esta, ¿no? Así que... Pero es verdad, dice, yo no soy partidario de dar tantas pistas, pero luego la gente las pide, porque dice, ¿por qué haces esto? Tal, pues hay que explicarlo, y si hay que explicarlo ya la hemos liado. Si contamos que hay que ir con pancartas de este tipo, ya la hemos liado. Pero bueno, en la sobremesa cafetera, que también, oye, pasan cosas en este país también que nos retratan. Dice, sí, métete en una manifestación de nazis, encantadores. Hombre, depende de qué pancarta lleves en la mano, mujer. Pero, bueno, el caso es que me decían, aquí proponemos temas de sobremesa cafetera. Yo me estoy leyendo Sapiens y tenía algunas súper interesantes que hacer, pero me habéis enviado unas cosas aquí al este. La mujer que roba una caja con 40 Satisfyer en Alicante y lo reparte a sus vecinas. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo ha evolucionado el tema? Lo ha repartido entre sus vecinas. Ah, vale. ¿La han detenido? Bueno, pero en realidad ha sido como una especie de Robin Hood, ¿no? Es el Robin Hood del placer. Claro. Ahora no pienses que me estoy poniendo frívolo, Nacho, porque no, tú lees revistas del corazón y comenzando con esa declaración ya cualquier cosa cabe en este programa. ¿Pero qué quieres qué queréis que os diga de este tema? No, o sea, a mí soy partidario. Me decía Nacho Escolar un día, dice, claro, yo hay días que llego a las tertulias, que también yo creo que te pasará igual a ti, me pasa a mí, y dice, de pronto me plantean un tema, pues el coronavirus, y dice, pues soy partidario, no lo sé. Yo qué sé, ¿qué opino de esto? No, aquí el tema relevante yo creo que es, más que la anécdota del robo de los Satisfyers, es la popularización del Satisfyer, ¿no? Y cómo forma parte de la conversación pública el uso de consoladores, y eso tiene consecuencias, y eso es síntoma de algo también. Es que yo creo que este es la gran vacuna contra la extrema derecha, o por lo menos contra el mensaje, en serio, el Satisfyer, o sea, el Satisfyer es la esperanza de la... Es como, ¿cómo se llama esto que utiliza la policía para abrir puertas? El ariete contra la extrema derecha. Sí, porque les pone frente a todas sus contradicciones. O sea, sobre todo porque además hay que entrevistar a esta mujer, ¿no? No, a Rocío Monasterio. O sea, yo pensaba, digo, ¿qué hago yo el día que me enfrente a alguien de Vox así en televisión? Digo, porque preguntarle sobre sus cosas, ¿para qué? Sí, pero, por ejemplo, sobre el Satisfyer. O sea, Rocío Monasterio. Hazlo. O sea, yo tengo muchas ganas de saber. Rocío Monasterio, usted ha probado el Satisfyer. ¿Qué le parece que haya mujeres? Yo tengo una amiga que me dice que logro el orgasmo en 10 segundos de Satisfyer. Se te queda un poco anestesiada la zona, confiesa. Dice, 10 segundos. Rocío Monasterio, ¿usted qué piensa de esto? Entonces, para ver cómo sería porque yo creo que hay un colapso ahí interno. Me encanta. Hazlo. O sea, seguro que coincides en la sexta o en una semana de estas con Rocío Monasterio. Hazlo. Total. Y pensaba también, digo, por ejemplo, al líder de Vox, a Abascal, digo, tiene una Magnum, creo que hazlo de verdad, tiene 20 o 25 centímetros. ¿Qué le parece que sea la media estándar de consoladores general de venta en los sexo? Pero que la media estándar sea el cañón de su... ¿No le parece que Freud tendría algo que decir sobre esto? Pero fíjate, esta pregunta que es también es graciosa, pero es que la primera le genera un problema electoral, porque a lo mejor su electorado usa el Satisfyer. Seguro. O sea, esta segunda pregunta es una frivolidad de los programas que yo veo del corazón. No. Pero la primera no lo es. Perdóname. Pero la primera no lo es. Bueno, me vas a decir la primera, parte del electorado de Abascal no usa consoladores de 20 centímetros, pero sí Satisfyer. Ahora entramos en marcas. No, porque es muy fácil. Es muy fácil responderte diciendo este tema no toca si tú le estás hablando de sus 25 centímetros. Bueno, tocar no es un buen término para este debate. Pero la del Satisfyer es buena, porque su electorado también usa esas cosas. Y entonces que quede claro que es, o no, que tiene una visión de la sexualidad hipercerrada, que es un tema del que no hablan y no explicitan, es bueno. De hecho, yo iría más allá, le diría, ¿usted considera que genera una contradicción entre su electorado de la gente que usa Satisfyer pero luego va a misa los domingos? Estamos perfilando la pregunta perfecta. Estamos perfilando la pregunta. Porque claro, eso es una contradicción. Entonces, ahí ¿qué dice? No, es que si vas a misa no puedes usar el Satisfyer. Yo iría por ahí. Que son temas en los que no están cómodos. O sea, ellos no hablan nunca ni de espiritualidad, ni de religión, ni de
ni de sexualidad. O sea, plantean el tema de la igualdad de género en otros términos, y la igualdad de género también tiene que ver con la liberación sexual, ¿no? Y hablan del sexo no como desde el punto de vista del placer, sino solamente desde el punto de vista reproductivo. Entonces, si atacas al punto de vista del placer, lo tienes ganado. Por eso iba. La cosa es que hay que... Pero yo creo, además, hay que teatralizarlo, porque si no cala solamente en una parte del público intelectualizado, yo creo que hay que mostrarlo. O sea, hay que enseñarlo, hay que entregarlo. Esto es como entregar un pendrive a... ¿Usted sabe qué es esto? Sí. ¿Ha visto? ¿Reconoce este objeto? Prueba número 1, en una bolsita. ¿Ha visto esto antes? ¿Reconoce este...? Pues se lo voy a explicar. Mire, eso funciona así. Le da el botón. Concretamente, sí. Así que... Oye, a lo mejor lo conoce de sobra. Oye, ¿le puedes regalar un Satisfyer? Te voy a decir una cosa, que una de las conversaciones más complicadas, uno de los debates más complicados que yo he tenido sobre el aborto fue con una chica del Opus Dei, una chica muy jovencita, porque estaba extraordinariamente cualificada para debatirlo. Y hablaba del placer y tal, y decía, no, es que vosotros habláis del placer vaginal, pero no habláis del placer anal. A partir de ahí se te desmonta el discurso. Con una tía del Opus, ¿eh? Sí. Porque dices, o sea, preparada está. Si Rocío Monasterio te da este titular, oye, bienvenido sea. Si no se acabaría en Mediterráneo Digital, tampoco lo veo yo, ¿sabes? Publicándolo el periódico El País, pero bueno. Pero sí. Son muchos, es un tiempo complicado, lleno de singularidades. Los chinos tienen una maldición que dice, ojalá te toque vivir tiempos interesantes, ¿no? Pues bueno, pues tiempos interesantes nos están tocando vivir, ¿no? Que se lo digan a ellos, con la construcción de su hospital en 3 días, que, oye, no deja de ser una pequeña gesta, ¿no? Sí. A mí me pareció muy espectacular. Son contenedores apilados, yo digo, bueno, también, pero oye, luego todo eso hay que vestirlo y ponerle camas y médicos y todas estas cosas, que no está mal. Pero bueno, que nos vamos a marchar, o sea... Del Satisfyer al final siempre hay un pequeño salto. El Satisfyer está muy bien para el final, ¿eh? Tenía algo que contaros, pero... Siempre. Sí, el Satisfyer, por cierto, en solitario, en pareja, está teniendo mucho éxito. Sin embargo, no para los hombres, además lo dijimos el otro día. Y el otro día me acordaba porque este youtuber, Forfast, creo que fue en Instagram, y entonces decía, un amigo me ha regalado, ¿no?, el Satisfyer para hombre, y además, claro, pues lo probó. Un amigo, ¿no? Me ha regalado, sí. Bueno, eso dijo en las stories, y dijo, ¿pero esto qué es? Esto no sirve, si es que encima no es nada útil, es que encima tampoco tienes gran placer, y luego encima, y además me acuerdo que además lo hablábamos aquí, que decíamos, es que claro, luego también tampoco es nada, tampoco parece muy higiénico, tampoco total que es un fracaso el Satisfyer de hombres. En comparación sí, pero bueno, ya del Satisfyer también ha llenado horas de este programa. Nos ha parecido muy icónico. En la sobremesa, desde luego. ¿Qué te ha pasado? No, que no sé si estaba hablando Pilar. No, que cuando estabais hablando y estaba pensando en cosas mías, en mis objetos, en cosas que yo tengo. No, a ver si ¿No eso los puede usar Rocío Monasterio. No, perdona. O sea, yo tengo, no sé, 2 tipos distintos. O sea, el más pensado en lógica heterosexual y el más, en principio, pensado en lógica homosexual. Lo que pasa que es absurdo, ¿no? Y los uso indistintamente. Pero no Satisfyer, ¿no? Son otros. No, son otros. Pero ese Satisfyer es la marca, tampoco se puede poner el foco sobre la... No, igual que el Satisfyer reproduce pues los genitales masculinos, hay aparatos similares que lo que reproducen es el femenino. Interactúas también. Y luego hay pues consoladores anales algo más pequeños que el Satisfyer, porque si no... Pues, el otro día entré con mi chica han abierto además una bastante sofisticada, un sex shop aquí al lado, así como muy moderno, muy para malasañeros, o sea, muy con cositas para pijos. Sí. De modernetes. De modernetes. Hombre, es que la alternativa en este barrio también te digo que era tela, era clandestina, o sea, era bajar a un sótano. Entonces está bien, la han abierto, claro, bajar a un sótano con... Y está bien porque tiene muchos terciopelos así de color rojo y negro y tal, así una cosa así muy... Pero había unos instrumentos que yo no sé. Yo le decía a mi chica, digo, pues esto, o sea... ¿Para qué se usa? Esto en realidad tiene que ser decorativo. O sea, estos son bases de construcción griega. O sea, esto no es... Pero está bien cuando entras en un sex shop, yo además lo hice con Ainhoa, y ponerte a hablar con el dependiente y preguntarle, ¿no? Y cuáles son las cosas más vendidas, cuáles tal, y las tendencias, porque luego también hay todo un mercado, ¿no? Nos hablaba, de hecho, de una feria que se hacía aquí en Madrid y demás, y te sorprende un poco los perfiles de los que te hablan,
te sorprende la de cosas que puede llegar a hacer una persona. Que tú dices, bueno, tampoco lo voy a juzgar, pero no podría, ¿no? Porque lo más evidente son, pues eso, pues instrumentos como Satisfyer, o sea, consoladores. Pero ¿qué más se puede comprar en un sex shop? Bueno, de todo. O sea, ¿qué compra la gente? O sea, ¿se pueden comprar esposas, pero de verdad hay tanta gente que es esposa? Pues resulta que sí, porque además en esto también hay miradas. Y luego también, a nosotros al menos, en este caso sí que nos hablaba que vendían bastante sobre cosas de placer anal y en dimensiones alucinantes que no te puedes ni imaginar. Sí, eso estaba diciendo, que yo he visto allí cosas que vuestros ojos no creerían. Pues me pareció que tenía una entrevista, porque... Pues me pareció que tenía un uso. No, cada uno tiene sus aficiones. El dependiente del sex shop. Sí. Cuando estuve hablando con él. Tenemos algunos oyentes. Tenemos una oyente que se dedica a dar charlas y hacer, que ya dije yo que teníamos que hacer un día aquí en el programa, ¿cómo se llama? Un tupper sex, que por cierto, creo que, claro, con la aparición de Internet y la distribución a domicilio, eso está sufriendo bastante ese mercado. Bueno, pero tiene un papel pedagógico, ¿no? Porque no es solo que te vayan a vender, sino te cuentan, te hablan de prácticas, ¿no? O sea, yo no... Construyes comunidad, ¿no? Te asesoran. Construyes comunidad, claro, Construyes es comunidad. verdad. No, pero sí que es verdad que, joder, yo creo que la población de a pie, la mayoría, estamos seguramente muy pez en todo esto, ¿no? Y también vas a la tienda muchas veces para asesorarte, para que te asesoren. Bueno, pues esto es lo Pero que hay en la podemos materia. hacer un día un programa desde un sexo. Yo pienso que sí, yo pienso que tiene un... Hombre, también pueden venirse. También pueden Quiero venir. decir que no... Pero no por mucho madrugar, amanece más temprano. Nos vamos, que... Está el pan ya recién hecho. Que está el pan recién hecho, ya están las pipas que se van a tostar. Gracias. Corredor, vente cuando te apetezca. Vente de vez en cuando. Si, ¿qué haces estas horas? Solo sea por un vaso los de días agua. de ayuno. Que además no haces gasto. Pasarlo mal. No sale barato. A lo mejor rompo el ayuno ahora con el pan de pipas Sí. Por cierto, es verdad que mientras estábamos en el programa, de pronto... Mira, Ars Erótica, por ejemplo, dice, creo que tenemos que meternos más en la cafetera a hablar seriamente de esto. Me encanta cuando habláis de sex shops y de juguetería erótica, dice Ars Eróticas. Pues me refería a ti precisamente, Ars Erótica, cuando he dicho que había gente que daba consejos y que tal. Co-conductora en Terosoritibian, colaboradora en Nova Life, lianta profesional, Ars Erótica. Para hablar de cosas de sexo. No, pero estaba diciendo que ha pasado que mientras estábamos aquí charlando, un amigo mío nutricionista también defiende el ayuno intermitente. Lo que no recuerdo es en qué circunstancias, dice Alberto Ortiz. Y Juan Rodríguez Vita dice, oye, que los beneficios del ayuno intermitente están demostrados por revistas médicas muy prestigiosas. Y nos envía un link de Nueva Delhi... Nueva Delhi Ayunos. No, es broma. De un journal que lo ha entrado del Reino Unido. Es una broma, que sí que está muy... No, pero me alucina, ¿eh? Hemos hablado del Brexit, de Cataluña, de la democracia directa de la extrema derecha, del ayuno intermitente y del Satisfyer. Ni tan mal, ¿eh? ¿De qué hablas tú con tus amigos? Te cabe en un tuit y te define muy bien el programa. Sí. Es que cerramos un poquito. La cafetera es la vida. Sí, las cosas que ocurren en la vida y de las que se hablan. Empezamos con lo tormentoso y luego terminamos con el placer. Claro, de lo tormentoso al placer. Bueno, cuidaos mucho, gracias. Gracias, Nacho, vente cuando quieras, de verdad. Un abrazo a los dos. Pai, gracias. A los tres. Gracias. Gracias. Otro para ti, Nacho. Chao. Bueno, y así nos vamos a marchar, dándoos las gracias a todos por vuestra compañía, por vuestro cariño y ya lo sabes, si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. I can be